Buenísimo. Estamos con el arquitecto Daniel Moreno Flores, el autor de este proyecto Terra, ese restaurante de comida. Es comida como del Ecuador, pero reinterpretada. Ok, buenísimo. Y entonces, ¿esto fue una reintervención? O sea, Esta es una intervención, una rehabilitación de un lugar mítico de Quito que se llamaba El Pobre Diablo y el Container. el pobre diablo, ya, ya, Sí, ya. sí, o sea que era la cultura musical y artística, o sea, como a flor de piel de Quito y del Ecuador aquí. Ok, lo convirtieron en un restaurante y generaste esta especie de invernadero, como dices, ¿verdad? Está genial. Esta es la cubierta, igual existente, claro, de hace 20 años, que es una chapa así como muy, muy envejecida. Y entonces finalmente se le ocupa, pero de otra manera. Entonces la cubierta se alza y comienzan a aparecer la vegetación, los árboles. Entonces, esa cubierta era la original. Esa es la original. No, está súper bonita. Pasa, pasa para que conozcas por acá. Digo, la barra a mí se me hace muy bien, ¿eh? ¿Tú diseñaste lo de arriba, la No, estructura? no, no. No es diseñado por mí. No se me hace nada mal. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí atrás? Entonces es la casa principal. Esto es la casa principal y nos retiramos para tener vegetación, para que siempre la vegetación esté por todas partes. Y entonces aquí van apareciendo, esto era un patio, entonces tiene el carácter del patio y hay árboles. Hay árboles que le atraviesan a la cubierta y están en la parte de arriba. Esto era parte del container, esta parte no estaba muy ocupada, pero había una puerta ahí. Siempre he querido usar una de estas chimeneas. Increíbles. Está buenísimo. Casi casi me recuerda a un lugar no sé, de estos, ¿cómo se dicen? Eh, de Walt Disney, ¿no? De Disneylandia, que parece casi artificial, ¿verdad? Digo que me recuerda como si estuviéramos adentro de una atracción de Disneylandia o algo, ¿sabes? Porque se ve como tan cuidado el mundito con la puerta verde, ¿no? Y las macetitas y las cosas, pero atrás de este cristal que lo pinta como muy, muy escenográfico. Entonces, esa casa todavía continúa. Son dos usos distintos. Hay tres usos. Hay una galería y hay un espacio de coworking que se llama Impacto. Ah, Sí. entonces continúa, pues solamente interviniste una parte. No, no, no. A ver, el diseño lo hice de todo, Ajá. pero la construcción estuve presente en este proyecto. Ah, ok, tú también Sí. alteraste eso de allá. Diseñé. Diseñaste. Diseñé. Ajá. Genial. A eso no podemos entrar. Sí, claro. Todo esto se recorre. Entonces eso de ahí, pero O sea, se cierra en caso de que llueva, en caso de que haya mucho frío. sí. ¿Y cómo haces con el agua, por ejemplo, de... Hay canales y hay bajantes. Ah, no, pero estoy viendo en los árboles. De unos capuchones. Ah, Sí. esta solución, jóvenes, es interesante. Claro, entonces están amarrados ahí, ¿verdad? Con esos seguros y ya no se te mete el agua. Eso es ingenio ecuatoriano. Ese es mío. Eso es ingenio. Es de nuestro equipo. Nuestro equipo. Excelente. Sí, porque esa era una buena pregunta, ¿verdad? Estos árboles ya existían. Claro, este es un patio. O sea, todo esto era abierto. Cuidado. Todo esto era abierto.
Me encantó la chimenea también. ¿Sí la propusiste tú? Es de un restaurante que tenían ellos, trajeron la chimenea que tenían. Me da un muy buen toque. Ándate al otro espacio. La cava. Siempre estamos pensando cómo hacer una cava. Y esta está muy sencilla y muy, muy bella. Siempre tiene que estar un poquito refrigerada, ¿no? Entonces por eso el tema de los cristales. Pero no lo sé, yo creo que está refrigerada de manera natural, ¿verdad? No tiene nada. Inteligente solución. Interesante grabar de noche. Espero que la calidad no sea muy mala, pero bueno, es en el momento en el que podemos visitar. Me encanta toda la vegetación, cómo te genera ese envolvente, ¿verdad? Aquí en esta parte Daniel excava y genera este pequeño desnivel que le da una sensación muy muy rica. Y fíjense cómo la intención era siempre que esos árboles que están en el exterior se metieran al lugar. Entonces por eso fue la intención de hacer esta cubierta de vidrio para que los árboles jugaran un papel fundamental en el diseño y en la composición espacial de este lugar. Fíjense cómo se puede ver, se iluminan además los árboles para que tengan mayor presencia. Hablaba hace un momento Daniel de las cerchas que genera esta estructura metálica que va por arriba, colgando o cargando las piezas de vidrio para que puedas no tener, ¿no? Que puedas prescindir de elementos de fijación por debajo, ¿no? Porque a él le interesaba muchísimo que el cristal quedara lo más limpio posible desde la parte inferior. Adelante, adelante. Increíble. Igual aparece súper bien. O sea, no... ¿Tres más? Sí. Ajá. Esos detalles son los que le dan la vida a estos lugares. Y la cocina, que es muy interesante cuando queda expuesta, abierta, las personas pueden ver cómo la gente trabaja, si son limpios, si no son limpios, si están... el sistema, ¿no? El sistema. Vamos hacia la sala privada. Me encanta esta perspectiva. Llegamos a la sala privada, que otra vez nos da un ambiente más íntimo. El sonido se disipa. Aquí me gustaría mejor a mí estar. No soy tan fanático del ruido, entonces para las personas que quieren un poquito más de silencio en su cena, estamos aquí. Las paredes, ¿no? Fíjense cómo las forran de piel hasta la misma cortina, ¿no? Esto es piel, la moza, no sé qué es. Pero te da un ambiente, ¿no? Bastante
elegante, bastante, no sé si decir sobrio. Estas macetas con estos detalles de luz. Con estas lámparas bastante bellas. Y hechas con tubos de cobre al parecer. Fíjense cómo otra vez el árbol formando parte importante de nuestra cena. Y esa cubierta que mencionaba Daniel, que rescatan del lugar original y la utiliza. O sea, eso es lo que hace un buen arquitecto. Juega con lo que existe cuando va a trabajar en una intervención con un edificio preexistente. Fíjense cómo en esta parte le cambia el ambiente con esta madera que otra vez nos hace sentir que la atmósfera cambia un poco, ¿no? Ya no es completamente ese metal. Me encanta el acceso es de lo mejor. Sí, literal, es como estar en un invernadero. Daniel Moreno Flores es un arquitecto ecuatoriano sumamente talentoso que conocí en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en Pamplona en el 2017 y pues está haciendo unas cosas muy, muy, muy interesantes. Un gran lugar para visitar, igual y lo vemos rápidamente de afuera, para toda la gente que venga de paseo en Quito. No dejen de venir a Terra, este restaurante que mezclan toda esta cultura culinaria del Ecuador, pero lo llevan con estas nuevas tendencias de fusión. Digo, todavía no he comido, así que estoy bastante ansioso. Y me contaba Daniel que cuando estaba diseñando este lugar se inspiraba también un poco de nuestros conceptos de los muros pantalla, de esta arquitectura en sección, por eso de repente baja el nivel de ese espacio, ¿no? Donde están las grandes mesas, el área principal. Y muy interesante, ¿no? Porque te genera ese trabajo espacial a través de la topografía que es bastante potente. Entonces, pues nada, qué bonito alimentarnos de todos, ¿verdad? Fíjense esa cubierta. Daniel es así, Daniel trabaja con unas ideas que nunca son obvias, pero las resuelve con unas lógicas también estructurales muy interesantes, muy articuladas. Daniel podríamos decir que es muy tectónico. Cuando nos referimos a la arquitectura tectónica, nos referimos a que uno puede ver los distintos elementos, ¿no? Yo puedo ver los elementos que conforman esa cubierta, puedo ver esos tensores que se alcanzan a ver, puedo ver esas vigas, puedo ver elementos hasta el ladrillo. Fíjense cómo deja el ladrillo expuesto, porque si hablamos de arquitectura estereotómica, pues bueno, es el mampuesto. Pero nada, o sea, primordialmente yo hago esa lectura de la arquitectura de Daniel Moreno Flores, y por acá podemos ver esos árboles, ¿no? que son pues estos anfitriones de este gran lugar que los vamos a tener durante toda nuestra cena. Estamos en La Floresta, para las personas que estén de visita en Quito, en Ecuador. Una colonia, un barrio muy, muy bonito. Me hace recordar algunos lugares de México, de Guadalajara, Chapalita, La Condesa. Bueno, no, quizás es menos céntrico, pero igual de bello. Nos vemos muy pronto.
Saludos a todos, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven de Ecuador, que nos ven de Quito. Voy a tratar de salir un poco, es complejo. Muchísimas gracias por ver los videos. Soy Abraham Cota Paredes, saludos a Ecuador.